Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos, chicas, chicos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por asistir a este webinar que nos ofrece Faraone. Mi nombre es Carlos Martín Miguel. Soy técnico de prevención de riesgos laborales y miembro de la Junta Directiva de APSAL, la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral, con quien, asociación con la que colabora actualmente Faraón en este tipo de eventos y bueno, pues nosotros desde APSAL encantados, por supuesto, de ser partícipes y muy agradecidos, faltaría más, muy agradecidos a Faraone por darnos la oportunidad de participar en este tipo de webinares tan interesantes, porque creo que estamos todos de acuerdo. El colectivo de prevencionistas no tenemos, bueno, una de nuestras carencias es el desconocimiento de las normas técnicas, de las normas UNE, las normas EN, que regulan tantos aspectos técnicos relacionados con la prevención, con la seguridad laboral, la seguridad y higiene en el. Gracias, de verdad, gracias a Faraone por llevar a cabo este webinar, este interesantísimo webinar sobre la norma EN 14122, que, bueno, pues para aquellos que la desconozcan, como me reconozco uno de los ignorantes que desconocían esta norma, pues es una norma que regula la seguridad de las máquinas, los medios de acceso permanentes a máquinas, es decir, es una norma que regula los medios de accesos a máquinas, lo que se refiere, por tanto, a la realización de trabajos en altura. Algo que todos sabemos, una actividad que todos sabemos en España todos los años causa innumerables accidentes e incluso, por desgracia, accidentes mortales. Entonces, esta norma que nos afecta a todos en el mundo laboral y al mundo de los técnicos de prevención en particular, debemos de tener, bueno, pues una idea para poder prestar un mejor asesoramiento a las empresas. Y una vez más, pues gracias a Faraone vamos a poder conocerla con cierta profundidad. No me voy a entretener más, voy a ceder el protagonismo a quienes tienen que tener protagonismo en esta tarde, que no es otro que José María González, que es pues nuestro especialista técnico, es técnico comercial, especializado en prevención de riesgos laborales y, por tanto, un experto, un auténtico experto en la materia. José María, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, repetir un poco las palabras de Carlos. Gracias por asistir a este webinar, ¿de acuerdo? Y nada, me presento un poco. Soy José María González, bueno, compañero de la empresa Faraones. Y bueno, ya vamos a hablar un poco sobre las claves de la norma 14.000 N 14.122. Lo primero, bueno, vamos a ver un poco el guión que vamos a seguir durante el webinar. Bueno, el marco normativo, objeto y campo de aplicación, y después pues, la norma que está dividida en cuatro partes. La primera, que va sobre los términos y definiciones y la selección de medios de acceso y requisitos generales. La segunda, que trata sobre las plataformas de trabajo y pasarelas. Parte tercera, que va sobre las escaleras, escalas de escalones y los guardacuerpos. Y por último, la parte cuatro, que trata sobre las escalas fijas, ¿vale? Vamos entrando en detalle en cada una de ellas. Bueno, pues atendiendo un poco al marco normativo, hemos dicho que la norma es la N 14.122, dividida en cuatro partes. Bueno, la norma N 14.122 es un estándar europeo que establece los requisitos de seguridad y calidad para los equipos de seguridad de las máquinas y medios de acceso permanente a estas máquinas. Como hemos dicho, se divide en cuatro partes y bueno, ahí veis lo que trata cada parte. La parte 1 es la selección de medios de acceso fijos, requisitos generales de acceso. La parte 2, plataforma de trabajo y pasarelas. La 3, escala de escalones y su guardacuerpos. Y la 4, las escalas fijas. La norma que vamos a ver, bueno, pues es una norma que da requisitos generales para el acceso a las máquinas fijas y orientaciones para la selección correcta de los medios de acceso cuando, siendo necesario el acceso a la máquina, no es posible realizarlo directamente desde el nivel de la base o desde una planta de piso. Es decir, cuando tenemos que hacer y salvar un desnivel para acceder a estas máquinas, pues es cuando entra este normativo. Se aplica a los medios de acceso permanentes que forman parte integrante de una máquina fija. Es decir, cuando hay una máquina en industria o en cualquier otro sector que está de forma fija, permanente, en el mismo lugar,
pues el acceso que se le debe instalar para poder acceder a ella, pues está normalizado por esta norma. Aplica también cuando se requieren los mismos medios de acceso como parte de edificios o construcción civil, por ejemplo, plataformas de trabajo, pasarelas o escalas fijas en fachadas, que está instalada por las máquinas y demás. Siempre con la función principal de esta parte del edificio se proporciona un medio de acceso a las máquinas, como hemos dicho, cubiertas y demás, o fachadas y demás características. Aquí vemos algunos productos que tenemos en Faraone, que bueno, que siguen esta normativa, como la SGC, que es una escalera que da acceso a plataformas o a desniveles con los escalones en trames y ángulo de inclinación de ascenso 45 grados. La SG60, que es otra escala que da acceso a también a plataformas y demás, pero con un ángulo de inclinación de 60 grados. El producto TSA 320, que es una especie de andamio con la peculiaridad de que tiene unas barandillas que se abren para acceder a la cubierta, por ejemplo, en este caso de un autobús, cubierta de una máquina. Y la SI 45, que es uno de los modelos que tenemos para las escalas fijas de fichados. La parte uno, vamos a empezar por ella, es la selección de medios de acceso fijo y requisitos generales de acceso. En principio, bueno, por los términos y definiciones. La escala fija, ¿vale? Que es un medio de acceso fijo con una ángulo de inclinación superior a 75 grados y hasta los 90 grados, cuyos elementos horizontales son los peldaños, es decir, una escala vertical o máximo 75 grados. La escala de escalones, que es un medio de acceso fijo con un ángulo de inclinación superior a 45 grados y hasta 75 grados, cuyos elementos horizontales son escalones. Ya no son peldaños, sino que son escalones. Luego, la escalera, que es un medio de acceso fijo con un ángulo de inclinación superior a 20 grados y hasta 45. Y los cuyos elementos horizontales, por donde se suben, son escalones. Y la rampa, que es un medio de acceso fijo constituido por un plano continuo inclinado con un ángulo de inclinación superior a 0 grados, pero hasta los 20 grados. Es decir, según la inclinación, pues se considera rampa, escalera, escala de escalones o escala fija. Los peligros más significativos de estos medios, bueno, pues el riesgo de caída, el de caída en altura, patinazo o repalón, un tropezón con un elemento del propio medio, lo que pueden estar provocados por un esfuerzo físico excesivo, como por ejemplo al subir una escala fija, que suelen ser las que requieren un mayor esfuerzo físico, y debido a la caída de materiales u objetos cuando esto puede suponer un riesgo para las personas, es decir, una plataforma, una pasarela o una propia escala que se caigan objetos de ellas. Para seleccionar los medios, bueno, pues que esta norma nos dice que tenemos que basarnos para seleccionar un medio u otro, y aquí se explica muy fácil. Siempre que sea posible, el orden de los medios de acceso a la máquina debe ser el siguiente. Primero, un acceso directo del nivel del suelo o de una planta, es decir, colocar la máquina, si es posible, para que el acceso sea directamente al nivel del suelo o piso. La segunda, una rampa o una escalera. Y la tercera, por última, pues, una escala de escalones o escalas fijas. Atendiendo los ángulos de inclinación que hemos explicado antes, bueno, pues aquí abajo veis un poco la lógica que sigue, ¿vale? Lo ideal serían 0 grados, si no es posible, pues una inclinación de 20, si no es posible, nos haríamos la escala de escalones que está entre 20 y 45, si no es posible, pues entre 45 y 75, y por último, bueno, pues las escalas fijas, que son las que hemos dicho, que van de 75 grados hasta una escala vertical. Siempre que sea posible, el acceso a los dispositivos de accionamiento y otras partes de la máquina debería ser desde bien el nivel del suelo de una planta o de una plataforma, para minimizar el uso de rampas, escaleras y escalas, debido a que el riesgo de caída es mayor y debido a los esfuerzos físicos más intensos al utilizar estos medios de acceso. Es decir, aunque el acceso a una máquina siempre tenga que tener un acceso auxiliar, una escala o una rampa, lo que sea, si podemos, por ejemplo, un mando o un accionamiento, ponerlo a nivel de suelo, siempre vamos a darle prioridad a esta opción. Si no es posible, bueno, pues ya tendremos que buscar un acceso directo, lo que hemos hablado antes. Eh, Se tiene que dar cuando una distancia vertical sea reducida, cuando es necesaria la circulación de vehículos con ruedas, siempre los diferentes ángulos de inclinación de las rampas, según la dirección, son para carros manuales u otros vehículos con ruedas de desplazamiento manual, 3 grados máximo, para vehículos motorizados, 12 grados máximo, y para el desplazamiento a pie, 20 grados máximo. Es decir, si tenemos una rampa de una inclinación de 20 grados, solamente podrán circular por ellas personas y no podrán desplazarse, pues, retillas, paletizadoras y demás, que es de desplazamiento manual. Y después la superficie tiene que tener una buena resistencia al deslizamiento, que sea antideslizante. En caso de no cumplirse alguna de estas premisas, se debe colocar una escalera, que ya entramos en lo que hemos visto antes, las escalas, escalas de escalones y escalas fijas.
Siempre en esta escala el ángulo de inclinación recomendado se encuentra entre 30 y 38 grados. Si no es posible realizar ninguna de las anteriores, se podrá usar una escala de escalones o escala fija, es decir, ya el siguiente paso, que es un paso más desfavorable, pero bueno, si se necesita habrá que hacerlo así. Y se da cuando la altura clara es elevada, ya no es como antes, la frecuencia de utilización no va a ser de forma muy asidua, sino que va a ser una frecuencia baja. Cuando no se van a llevar herramientas u otros de gran tamaño que, por ejemplo, impiden la correcta utilización, cuando no está previsto que se utilice para la evacuación de personas heridas y cuando la estructura de la máquina hace imposible la utilización de escalera o cualquier otro medio básico. Es decir, siempre vamos a tener unas premisas que si se pueden cumplir, pues evitamos montar este tipo de escalas. Además, se debe tener en cuenta que al ascender una escala de escalones es más fácil y físicamente menos exigente de cruzar una escala fija, es decir, mientras una inclinación menor, pues menos esfuerzo físico. Al ascender, el riesgo de caída desde una escala de escalones es menor que de una escala fija, mientras más elevado estemos o más sea la altura a salvar, mayor riesgo de caída. Si una persona desciende por una escala de escalones de espalda a ella, hay un incremento del riesgo de caída. Es decir, siempre tendremos que ir de cara. Si una persona utiliza la escala de escalones portando objetos a mano, el riesgo de caída es incremento. Tenemos dos manos para apoyarnos o sujetarnos. El vuelo máximo de una escala de escalones es más limitado que el vuelo de una escala fija, ¿vale? Eso sí da cierta seguridad. Siempre, ahora explicaremos lo que es el vuelo. Y las escalas de escalones con un ángulo de inclinación comprendido entre 60 y 25 grados solo se deberán seleccionar por los espacios limitados o por exigencia del proceso. Es decir, que por espacio, por profundidad a una pared o a otra máquina, pues no podamos poner una escalera con un mayor ángulo de inclinación. Consecuencias a nivel de seguridad asociada a la escala fija, pues las personas tienen que ir necesariamente de cara a la escala fija y además utilizar las manos para soldarse. Es decir, todas las herramientas, todos los equipos no podrán ser portados en las manos, sino que tendrán que ir un portaherramientas o un medio auxiliar. Las escalas fijas son físicamente más difíciles de utilizar que las escalas de escalones. El esfuerzo físico del trabajador es mucho mayor en escalas fijas que de otro tipo de escalera. Y bueno, irán de acuerdo a la norma 14.122, parte 4, que es la que veremos más adelante. En resumen, bueno, por aquí vemos un gráfico que es bastante sencillo de entender. De 0 a 10 es una rampa, de 10 a 20 es una rampa con un sistema añadido de deslizamiento, de 20 a 45 pues ya es una escala de escalones, de 45 a 75 es una escala y de 75 a 90 pues es una escala fija o vertical. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, es un resumen de lo que hemos visto antes. El método, la prioridad es la que tenemos que tener en cuenta para seleccionar el medio de acceso. Los requisitos generales. Bueno, pues los requisitos generales, uno de ellos es el manual de instrucciones de la máquina, ¿vale? Que debe establecer claramente lo siguiente. ¿Cuáles son los medios de acceso solicitados por el fabricante de la máquina? Las condiciones de utilización, por ejemplo, el carga máxima, el número de personas permitidas en los sistemas de acceso fijo, todo lo que sea necesario. Instrucciones necesarias para el correcto montaje de los sistemas de acceso fijo en el desplazamiento final, por ejemplo, el método de fijación, también tiene que estar regulado en este manual. Las instrucciones indicando que debería proporcionarse una superficie horizontal, plana y sólida en los puntos de acceso a cada sistema de acceso fijo. Es decir, tanto en la base como en la de desembarco, pues tiene que tener unos requisitos de superficie. Repetir cualquier mensaje de advertencia proporcionado por el sistema de acceso fijo sobre la utilización como medio de acceso. Cualquier requisito de mantenimiento e inspección, por ejemplo, para identificar un deterioro excesivo cuando se opera en un ambiente agresivo, desgaste o elementos móviles. Esto, bueno, al final es un poco dar unas notas de cómo se debe mantener la escalera y en qué momento pues serían defectuosas. La carga máxima, que incluya, por ejemplo, el número de personas y las cargas adicionales, tales como herramientas y equipos, debe marcarse en puntos adecuados donde se efectúa el acceso, puntos de entrada y salida. Es preferible dirigirse al usuario mediante signo y hacerlo mediante instrucciones escritas, es decir, una escala, tanto en la parte inicial o la del nivel inferior como el desembarco, tiene que decir, tiene que venir escrito las cargas máximas, incluyendo personas y herramientas o equipos. Pasamos a la parte 2. Vamos a entrar un poco más a fondo en ella, que son las plataformas de trabajo y las pasarelas. Los términos más importantes, bueno, por piso, que es el ensamblado de elementos que forman el suelo de una pasarela o de una plataforma de trabajo y que está en contacto directo con el calzado, ¿vale? Sería en este caso, por ejemplo, aquí tenemos dos pisos de diferente nivel, esta cubierta y esta. Las pasarelas, que son la superficie inclinada o a distinto nivel utilizada para desplazarse de un punto a otro. Esto sería una pasarela, ¿de acuerdo?
Pasarela maniobrable o desplegable son superficies inclinadas a distintos niveles utilizadas para desplazarse, instaladas en la máquina de manera permanente y prevista para ser acortada, alargada o cambiada de su posición. Es decir, una pasarela que tenga un sistema retráctil o que podamos ampliarla. Plataforma de trabajo, la superficie horizontal a distintos niveles utilizada para el manejo y el mantenimiento, la inspección, la reparación, la toma de muestras y otras fases de trabajo relativas a la máquina. Es decir, cualquier trabajo que tenga que llevar a este nivel de cualquier máquina, pues sería la plataforma de trabajo. Y lo mismo, la plataforma es maniobrable o desplegable, bueno, pues lo mismo, ¿no? Que tenga un sistema retráctil o un sistema mecánico en el que podamos acortar o alargar o agrandar la zona de trabajo. Por ejemplo, aquí, bueno, pues vemos que con las barandillas tenemos una plataforma que es una pasarela del propio andamio, del propio ducto, y luego tenemos la zona de plataforma de trabajo que es maniobrable o desplegable, porque, bueno, es extensible. Otros términos importantes, la superficie antideslizante. Bueno, es un revestimiento del piso diseñado para mejorar la adherencia del calzado. Por ejemplo, en este caso, bueno, pues uno de las superficies que trabajamos con ella, pues es la superficie de trames, ¿vale? Que después veremos también qué características tienen, pero bueno, al final es una superficie antideslizante. La placa de base es la placa de relleno entre la plataforma de trabajo y los elementos de construcción contiguos, que, bueno, es la forma de anclar y demás. Los rodapiés, que es la placa vertical rígida sobre un descansillo en un piso que veremos adelante para evitar la caída de objetos desde el nivel de piso. Ya, pues esto, ¿vale? También conocido como plintos. Sección de acceso, espacio que se tiene que mantener despejado de toda estructura, obstáculo o obstrucción a fin de permitir el acceso, es decir, la parte de abajo de la escalera tiene una distancia mínima para poder acceder a ellas. Y la altura libre, que es la distancia vertical mínima libre de todo obstáculo, tales como vigas, canalizaciones, que estén por encima de la línea de referencia. Es decir, la altura que tenemos que tener de donde tenemos la pasarela hacia el obstáculo más cercano en su vertical. También lo veremos más adelante. Las pasarelas y plataformas de trabajo deben diseñarse y construirse de manera que las superficies de paso tengan propiedades antideslizantes duraderas, ¿vale? En el mismo caso que antes. Las partes de la máquina por las que los operadores tienen que pasar o en las que tienen que estar deben diseñarse y acondicionarse con el fin de evitar que las personas se caigan de ellas, ¿vale? Porque no, conjunto de barandillas, rodapiés, pasamanos, lo veremos adelante. Debe diseñarse de manera que los operadores puedan abandonar rápidamente su lugar de trabajo en caso de peligro, que se les pueda ayudar rápidamente y evacuar fácilmente si necesario, es decir, que siempre favorezcamos la evacuación de esa plataforma o ese espacio de trabajo. Y los pasamanos y otros soportes deben diseñarse, construirse y ponerse de manera que se utilicen instintivamente. Es decir, también está normalizado la altura, la separación del montante, la altura del suelo, ¿vale? Está normalizado para que el propio trabajador, en el propio instinto al subir la escalera, pues se pueda agarrar a estos pasamanos o incluso las barandillas. Los peligros, bueno, la medida un poco de peligro y demás. En la medida de lo posible, las pasarelas y plataformas de trabajo deben estar situadas protegidas a fin de evitar las emisiones de materiales y sustancias peligrosas. Las pasarelas y plataformas de trabajo también estarán alejadas de zonas donde se pueda acumular material, como tierra, que puede provocar resbalones. Es decir, aparte de todas estas características que hemos hablado anteriormente, la situación o el emplazamiento de la propia pasarela o plataforma tiene que tener en cuenta pues, cosas como esta, ¿no? De que pueda haber polvo o pueda generar cualquier otro residuo que favorezca el deslizamiento. Si existen, por ejemplo, elementos móviles, superficies calientes al descubierto, equipo eléctrico en tensión en aislamiento, cualquier elemento externo que pueda suponer un riesgo, por ejemplo, un riesgo eléctrico, pues también habrá que tenerlo en cuenta y buscar un medio auxiliar una forma de cortar este riesgo. Si es posible, las plataformas de trabajo deben diseñarse y colocarse de manera que las personas puedan trabajar en una posición ergonómica, con una altura comprendida entre 500 milímetros y 1700 milímetros de la superficie de la plataforma de trabajo. Es decir, la forma de calcular a qué altura debo de poner esa plataforma o esa pasarela, bueno, pues en una altura comprendida entre los 50 y 170 centímetros desde el nivel del suelo. Si este sería el suelo de la plataforma, bueno, pues la altura de trabajo ideal sería esta, siempre que aquí haya entre 500 y 1700. Las dimensiones, bueno, esta parte de la norma es mucho más extensa, voy a intentar resumirlo, pero bueno, al final los puntos más importantes son los siguientes. La longitud y la anchura libre de la pasarela y plataforma de trabajo destinada al manejo y mantenimiento deben determinarse respecto a lo siguiente.
Los requisitos de la tarea, por ejemplo, posiciones, naturaleza y velocidad del movimiento, la fuerza aplicada, etcétera. Que los operadores lleven o no herramientas, piezas de repuesto y demás, también es una cosa a tener en cuenta. La frecuencia y la duración de la tarea y la utilización, no es lo mismo una pasarela en la que vamos a hacer trabajos puntuales o una en la que se va a utilizar mucho más a menudo. El número de operadores y equipos utilizados que puedan estar al mismo tiempo sobre la plataforma de trabajo. No es lo mismo una plataforma para un trabajador, un trabajo puntual, que cuando van a pasar por ella o van a estar en ella diferentes trabajadores. La posibilidad de que se encuentren los operadores, que los operadores lleven o no otros equipos, ropa de protección u otro equipo de protección individual, también hay que tenerlo en cuenta. La presencia de obstáculos aislados, como pueden ser tuberías, conductos, canaletas de electricidad, bueno, cualquier otro elemento, hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar y colocar estas plataformas. Evitar siempre una pasarela sin salida, ¿vale? Que, si podemos conseguir la salida por ambos extremos, pues mucho más seguro, por un caso de una evacuación o incluso para el propio uso. Las paredes susceptibles de dañar o manchar la ropa de los operadores también deben de ser cubiertas o buscar una solución para evitar esto. Y la necesidad de realizar movimientos de trabajo sin restricción y necesidad de espacio durante la utilización de las herramientas previstas. Es decir, también hay que tener en cuenta la anchura de la plataforma, las dimensiones del pasamanos y demás, para poder realizar después los trabajos que son necesarios con herramientas de forma cómoda y segura. Las dimensiones, por ejemplo, aquí en este gráfico, lo voy a intentar explicar de forma rápida. Bueno, al final, lo que quiere decir es que a efectos de circunstancias excepcionales, la altura libre, es decir, esta altura, entre el techo y el plataforma de trabajo pasajera debe ser de 2100, como mínimo, ¿de acuerdo? Si un obstáculo, por ejemplo, una tubería, cruza la pasarela a la altura de la cabeza, la altura libre mínima puede reducirse hasta 1900, aunque no es lo aconsejable. Pero bueno, en este caso, si vemos que aquí puede pasar una tubería a lo largo de la plataforma o lo que sea, bueno, pues puede estar a 1900 milímetros. La anchura libre, ¿vale? Que sería esta total de la pasarela, debe ser mayor o igual a 800, ¿de acuerdo? Pero bueno, se puede dar casos, ahora veremos cuáles, de que sea mayor o igual a 500, se puede reducir hasta 500. Si la pasarela se utiliza con frecuencia para que pasen o crucen simultáneamente varias personas, la anchura libre ya no puede ser 800, sino que debe ser de mínimo 1 metro. Dependiendo del diseño de la máquina, el entorno o el uso ocasional, por ejemplo, menos de 30 días al año y menos de 2 horas al día, la anchura libre se puede reducir entre 800 y 600. Es decir, al final la anchura tiene que estar mínimo, tiene que ser mayor o igual a 800, pero después hay ciertas excepciones, que es lo que hemos hablado aquí. Lo que decíamos antes, como excepción, para una distancia corta inferior a 2 metros, la anchura libre puede reducirse de 600 a 500. Es decir, durante un tramo de máximo 2 metros de largo podemos reducir 500, ¿vale? Porque es una tubería, porque tengamos una conexión, porque la máquina tenga un saliente, cualquier cosa. Bueno, la norma te permite durante 2 metros pues, que tenga un estrechez de mínimo 500 milímetros. Si el espacio disponible a nivel del piso está restringido y debido a tuberías, relaciones eléctricas o razones constructivas de la máquina, la anchura de la pasarela a nivel del piso puede reducirse hasta un mínimo de 500 y su altura hasta un máximo de 200. Es decir, si por aquí, por ejemplo, en este caso no viene el pie, si aquí tenemos unos conductos, una tubería o algo que va en la propia instalación de la pasarela a la plataforma, bueno, pues de máximo podemos tener 200 milímetros de altura y también como mínimo tienen que dar dentro de la anchura libre de 500. La anchura de una pasarela rediseñada como vía de escape debe cumplir los requisitos de los reglamentos específicos para este tipo de aplicación. También viene legislado. Las pasarelas de evacuación tienen que tener unas medidas especiales. Y si la pasarela horizontal se encuentra interrumpida por un cambio de nivel y la altura vertical entre los dos niveles no puede salvarse por medio de una escalera o rampa, se permite un único escalón bajo las siguientes condiciones. Es decir, dos plataformas de diferente nivel que esta altura debe encontrarse entre 1500 milímetros y 300 milímetros, ¿vale? No hace falta una escalera, sino que puede haber un solo escalón entre una y otra. Y el único escalón debe ser claramente visible, por ejemplo, con el color, guardacuerpo, continuo, acotado. Hay otras opciones como, por ejemplo, una banda pegada en el suelo. Bueno, al final hay muchas formas de señalizar esto. Pero eso del nivel, si está entre 150 y 300, se puede dejar el mismo escalón, pero señalizándolo. Las instalaciones o equipos, en caso de peligro de caída desde la pasarela o plataforma de trabajo, desde una altura superior a igual o 500 metros, debe instalarse guardacuerpos. Es decir, una plataforma de trabajo o pasarela que esté por encima del medio metro ya tiene que tener obligatoriamente los guardacuerpos.
Y cuando sea necesario, deberán preverse instalaciones apropiadas para manipular objetos pesados sin hacerlos rodar o sin apilarlos en la plataforma de trabajo. No hay en cuenta esto. Los pisos, bueno, pues hay dentro del piso pues hay diferentes restricciones, ¿vale? Debido a la estructura, cuando hay tuberías u otras estructuras que pasan a través de una plataforma de trabajo o una pasarela, pueden permitirse aberturas si no existen rutas alternativas. En tales casos, la anchura debe diseñarse conforme a los apartados anteriores, es decir, cumpliendo siempre lo anterior. En la siguiente diapositiva se ve de forma gráfica. Después, los peligros debido al estancamiento y a la condición de fluido, bueno, pues los pisos deben enseñarse de manera que los fluidos no sean evacuados. Una buena solución, que lo he comentado antes, sería la superficie de trames, ¿vale? Que evacúa hacia abajo los líquidos. Y si por alguna razón especial, como por ejemplo razones higiénicas, no es posible cumplir este requisito, deben evitarse los peligros de patinazo y otros peligros debido a los fluidos con otros medios adecuados, ¿vale? Pues bueno, otro material, cierta inclinación, grietas o una estructura que evacúe el líquido, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Peligros debido a la acumulación de sustancias, bueno, pues deben diseñarse de manera que no pueda acumularse tierra, nieve, hielo u otra sustancia, en el mismo caso que antes, pero en estado sólido. Por lo tanto, se recomiendan los pisos permeables, tales como los parrillados o las chapas perforadas, ¿vale? Que es el caso del suelo Tramex. Si esto no es posible, bueno, pues se utilizarán otros medios, ¿vale? Y por último, los peligros de tropiezo. Para evitar cualquier peligro de tropiezo, la diferencia máxima de altura entre los elementos del piso no debe superar los 4 milímetros. Es decir, diferentes chapas, diferentes superficies de trames que están solapadas entre sí. Bueno, todo tiene que estar, o sea, el nivel tiene que ser menor a 4 milímetros. Y el hueco entre dos pisos contiguos deben ser menor a 20 milímetros, ¿vale? Por ejemplo, bueno, ahora vamos a hacer otro tema. Las aberturas máximas del piso de la plataforma de trabajo o de las pasarelas deben de ser tales que no puedan pasar de una esfera de 35 metros de diámetro, ¿vale? Como hemos hablado antes. Máximo de altura 4 milímetros de nivel y una distancia de una apertura entre una y otra de máximo 20. Aquí nos dice que además no puede pasar una esfera de 35 de diámetro por ninguna de las aperturas y las aberturas máximas de los pisos situados por encima de un lugar en el que se encuentran personas trabajando, no de lugares de paso ocasional. Debe ser tales que no puedan pasar una esfera de 20, es decir, 35 para casos generales, pero si es una plataforma que los debajo pasan, como una zona de tránsito, lo que sea, pues no puede pasar una esfera de 20 milímetros de diámetro. ¿Vale? Bueno, y en caso de que no se pueda, pues se garantiza el mismo nivel de seguridad, los automatas en la apertura debe ser en 100 milímetros, de un plinto, además. Ejemplo fácil, este que está aquí, ¿vale? Por no extenderme mucho, no voy a entrar en todos los detalles, pero bueno, al final esto es lo que hemos hablado un poco, ¿vale? Que si por ejemplo hay una abertura, bueno, pues si es mayor de una esfera de 25 milímetros, pues habrá que ponerle un pequeño plinto, ver qué no pasa con el elemento ya conectado y demás, ¿vale? Le dice un poco las medidas. Si los huecos son menores de 20, debe instalarse un rodapié, eh, o reducirse a menos de 20. Si son entre 20 y 120, un rodapié con una altura de al menos 100 milímetros. Bueno, todo esto está normalizado. Perdón. Los pisos, peligro de caída a través del piso. Si el piso está constituido por elementos de quita y pon, es decir, desmontables, debe evitarse cualquier desplazamiento peligroso de dicho elemento. Es decir, hay que enclavarlo. Pasadores, cualquier sistema de fijación. ¿Vale? Y en caso de patinazo, es decir, que tenemos un desnivel, este ejemplo es muy bueno, si hay un desnivel, pues tenemos que colocar estas, no sé cómo decirlo, como estos raíles, ¿vale? O estas estrías, de manera que deben estar colocadas, bueno, cuando se da una inclinación entre 10 y 20 grados, y estas deben estar colocadas entre 400 y 500 milímetros, y la altura de esto, bueno, pues tiene que estar comprendida entre 10 y 20. Y la anchura de este raíl o estría pues también tiene que ser medido 10 o 20, ¿vale? O sea, al final es un perfil o una estría, o como queráis llamarlo, un rectángulo que puede medir entre 10 y 20, tanto de altura como de ancho. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a la parte 3, escala de escalones y guardacuerpos. Aquí vamos a ver un poco, bueno, pues ya las escalas que son las más comunes y todos los requisitos que ellos llevan. También los guardacuerpos específicos para el tipo de escala, pues también lo vamos a ver. Los términos y definiciones más importantes. Bueno, pues la escalera o escala de escalones son la sucesión de niveles horizontales, escalones y descansillos que permiten pasar a pie de un nivel a otro. Es decir, en este conjunto entran el propio escalón, los descansillos o cualquier plataforma que dé acceso de un nivel inferior a un nivel superior.
La altura de la escalera, la distancia vertical entre el nivel de referencia y el descansillo. Es decir, si tenemos varios tramos con descansillo por medio, la altura de la escalera es entre el suelo y el primer tramo, o entre el primer tramo y el segundo, ¿vale? Contando descansillo como intercambio de niveles. La huella es la distancia horizontal entre la nariz del escalón y los escalones consecutivos, es decir, esta, esta G, ¿vale? Desde el borde de este escalón hasta el borde del siguiente escalón. La altura libre, que es la distancia vertical mínima, libre de todo obstáculo, tales como vías, canalizaciones, etcétera, por encima de la línea de la pendiente. Es decir, esta altura, ¿vale? Si esto fuese una viga o una tubería o algo, pues esta sería la altura libre. Los descansillos, como he dicho antes, la superficie horizontal de descanso situada al final de un tramo. La línea de huella, que es la línea imaginaria que representa la trayectoria media de los usuarios, ¿vale? Bueno, sería esta o esta, ¿vale? Que serían paralelas, diferenciado de esta medida que también la vamos a ver ahora. La línea de pendiente, que es la línea imaginaria del borde delante de la nariz del escalón sucesivo, escalones tomados sobre la línea de huella, que se extiende desde el borde del descansillo de la parte superior del tramo hasta el descansillo de la parte inferior del tramo. Es decir, esta que está aquí, ¿vale? Si el tramo está aquí, bueno, esta también, ¿vale? Al final, la anterior, la línea de huella sería esta. Eh, y esta sería la línea de pendiente. El ángulo de inclinación, bueno, sencillo, ¿vale? El ángulo de inclinación sería, pues, la línea de pendiente con respecto a la horizontal. En la contrahuella es esta medida, ¿vale? Que es la altura que separa dos escalones consecutivos, medida desde la superficie de paso de un escalón a la superficie de paso del siguiente. Perdón, esta no. Esta, ¿vale? Que está aquí. Está representada en esta cota, ¿vale? Escalón, superficie horizontal en la que se pone el pie para subir o bajar una escala o la escala de los escalones, ¿vale? Sería el elemento físico este. La nariz del escalón es el ángulo que forma entre la frontal y la superficie del escalón. Zanca, que es el elemento, el flanco de altura que soporta los peldaños, para que sería un montante o una cuadra, depende de cómo se soporte los peldaños. La anchura sería el ancho de escalón, ¿vale? Que sería esta cota de aquí. La profundidad del escalón, aquí sí viene una cosa importante, la profundidad del escalón es la distancia libre desde el borde delantero de la nariz del escalón hasta la parte trasera del escalón. Es decir, totalmente lo que es la anchura del peldaño o el escalón. Si el escalón de arriba está por delante, ya la G que lo hemos visto antes, que sería la huella, pues no sería ahora mismo que la anchura del escalón. ¿Vale? Esto es importante porque vamos a ver también que se pueden superponer escalones de manera que no coincide la anchura del escalón con la huella. Perdón, con la profundidad del escalón. El espacio libre, que es la distancia mínima libre entre cualquier obstáculo, y la línea dependiente medida perpendicularmente de dicha línea. Es decir, pues esto, ¿vale? El espacio libre, como hemos dicho antes, que también está normalizado. Los guardacuerpos, bueno, pues los guardacuerpos son un dispositivo de protección contra la caída accidental lateral con el que puede equiparse la escalera o escala de escalones, cansillo, plataforma, pasarela, cualquier superficie que esté a un nivel para evitar la caída, pues son los guardacuerpos. Y existen dos tipos de guardacuerpos normalizados: los de listón intermedio, en este caso que tenemos aquí, o los de montantes verticales, que sería, bueno, la barandilla esta de por aquí, ¿vale? El pasamanos es el elemento rígido superior diseñado para agarrarlo con la mano para soportar el cuerpo que se puede utilizar individualmente o como parte superior de un guardacuerpo. Es decir, estos elementos de arriba funcionan tienen dos funciones: pasamanos, que ahora lo veremos también en las escalas, o como estructura interna del guardacuerpo. ¿De acuerdo? Los listones intermedios, bueno, son los elementos rígidos del guardacuerpo colocados paralelamente al pasamanos que proporcionan protección complementaria contra el paso del cuerpo humano. Es decir, los montantes verticales, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, bueno, adelante, que los guardacuerpos con montantes verticales, estos son listones, son montantes, perdón, y esto, pues, es otro elemento. Los rodapiés, lo hemos visto antes también, bueno, los elementos de la parte inferior que, conjunto al guardacuerpo, pues evita la caída de objetos y que se salgan de plataforma y demás. Sería esto de aquí, ¿vale? También está en este. Puerta de cierre automático, bueno, pues un elemento que puede estar presente en algunos productos, en algunos accesos, ¿vale? Que lo que hace es, bueno, pues tiene una parte pivotante de guardacuerpo que permite el acceso a través
de él y que se cierra automáticamente sin tener que cerrarlo. Vale. Un caso excepcional dentro de estos guardacuerpos, bueno, pues existen unas puertas de seguridad de entre planta o altillo, que es este elemento que tenemos aquí. Este sería nuestro producto y bueno, esta es la explicación del sistema, ¿vale? Existen varios tipos, basculante, vertical, ¿vale? O sea, perdón, pivotante o basculante y el vertical que simplemente pues tiene funcionamiento, ¿vale? La zona de transferencia, bueno, pues la zona por la que se deja la carga y el espacio necesario para el movimiento de una puerta de seguridad entre planta y altillo. La intención es, si por ejemplo vamos a decir que la plataforma está aquí, ¿vale? Y este ya es el vacío, pues el trabajador puede aquí poner un palet o cualquier otro material con la seguridad de que no se va a caer, puesto que está en un día así, y cuando ya está esta zona cargada, pues se baja, bascula esta estructura, la barandilla queda aquí y esto queda libre, ya por aquí se puede venir la carretilla o el medio de suya que se vaya a utilizar para bajar ese palet y el trabajador no puede caer vacío ya que está apuntado aquí, ¿vale? Aquí vemos un poco más claro lo que he explicado antes de lo que es la huella y la anchura de escalón, ¿vale? La huella, hemos dicho que es desde el inicio del escalón hasta el inicio del siguiente escalón, ¿vale? Esta G que vemos aquí. Y H es la altura, ¿vale? Bueno, pues ahora la norma nos dice que la huella y la contrahuella deben respetar la fórmula, perdón, de 600 tiene que ser menor o igual a esta huella más dos veces la contrahuella, ¿vale? Y esto también tiene que ser menor o igual a 660. Es una fórmula simplemente que se utiliza para el diseño de estas escaleras. La huella, que es, como lo antes, la anchura del escalón menos la proyectura, debe estar entre 210 y 310 milímetros. La proyectura, que es esta R, esta cota, debe ser mayor o igual a 10 y se debe aplicar igualmente a los descansillos y plantas, ¿vale? El mismo tramo, la contrahuella debe ser constante. En el caso de que no sea posible, mantener la constante la contrahuella del primer escalón, el tramo H1 se puede reducir con máximo un 15%. Es decir, cuando tenemos que salvar una altura, la altura, o sea, la contrahuella, la altura de un escalón y otro tiene que ser siempre la misma, siempre constante, y en caso de que no podamos ponerla, porque la distancia no es una distancia mm, concreta, pues bueno, el primer escalón es el único que se puede poner a una distancia diferente, que siempre respete lo de 15% de la, más o menos de la altura, ¿vale? De la contrahuella. El escalón más alto debe estar al mismo nivel del piso al que hacemos el desembarco. La altura libre debe ser como mínimo 2.300 milímetros, ¿vale? Y el espacio libre, lo hemos visto también antes, pues tiene que ser como mínimo 1.900. La anchura libre de una escalera debe ser como mínimo 800, es decir, el ancho de escala de la escalera debe ser como mínimo 800 o más, pero hay unas ciertas excepciones. Si la escalera se utiliza usualmente para que pasen o se crucen varias personas simultáneamente, igual que hemos hablado antes de la pasarela, el ancho de pasarela, este ancho debe ser de como mínimo 1 metro, ¿vale? La anchura libre de una escalera diseñada como vía de escape para evacuaciones de emergencia debe cumplir los requisitos de reglamentario pertinente, es decir, hay unos requisitos específicos para escalas y escaleras cuando son vías de evacuación, una norma aparte. Eh, para tramos individuales con altura de menos de 1,5 metros, la anchura libre puede ser reducida entre 600 a 500. Puede ser reducida de los 600, como hemos dicho, necesario a los 500. Debido al diseño de la máquina, el entorno de uso al uso ocasional, como por ejemplo menos de 30 días al año y menos de 2 horas al día, la anchura libre puede reducirse de 800 a 600, ¿vale? O sea, está, como he dicho, 800, se puede reducir a 600 siempre que se cumpla el que no es un uso, no un uso habitual, ¿vale? En el caso de un único tramo recto, la altura de la escalera no debe ser de 4. Es decir, cuando tengamos un desnivel a salvar de más de 4 metros, tendremos que utilizar los descansillos, ¿vale? La altura de la escalera, como he hablado, de un tramo a un descansillo, no debe ser superior a 3 metros. Es decir, a partir de 4 metros, pues tenemos un descansillo. Lo lógico sería, bueno, pues hacerlo de forma equitativa. Si los 4 metros, pues pongo uno a 2 metros y tengo dos tramos de 2 metros. Que son 6, puedo poner un solo descansillo, de manera que primer tramo, la altura son 3 metros y el segundo tramo también son 3 metros y alcanzo los 6 metros, ¿no? Y así sucesivamente.
La longitud del descansillo debe ser igual o mayor a la anchura de la escalera, en cualquier caso, al menos de 800. Es decir, yo no, al diseñar el descansillo no puedo hacerlo más ancho, perdón, menos ancho que la propia escalera, ¿vale? Tiene que, como mínimo, ser el mismo ancho que la escalera, de un tramo y de otro, ¿de acuerdo? Estos son requisitos más específicos de la propia escalera, ¿vale? Como he dicho, la huella debe ser 80 milímetros, ¿vale? La contrahuella, esto para la escala de escalones, perdón. La contrahuella, es decir, esta H1 y esta H2, tiene que ser, según el ángulo, bueno, pues de 45 a 60, tiene que ser el 0,5 multiplicado por H1, por la altura del primer escalón, como mínimo y como máximo 150, ¿vale? Luego la H2, ¿vale? Que es la altura del siguiente escalón, pues lo mismo, como mínimo 150 y como máximo 200, ¿vale? En los tramos de grado de inclinación entre 60 y 75, bueno, pues el primer escalón, como mínimo, tiene que ser de 0,5 por la altura del segundo escalón y como máximo 230. Y la- como máximo, perdón, estoy diciendo al revés. El primer escalón, como mínimo, 0,5 por la altura del segundo escalón y como máximo, en la altura del segundo escalón, 40. Y el segundo escalón tiene que estar convertido entre 230 y 300. Eso es, ¿vale? Es decir, según el grado de inclinación, la altura del primer escalón, mínimo y máximo, segundo escalón, mínimo y máximo, en este grado de inclinación, mínimo del primer escalón, máximo del primer escalón, mínimo del segundo escalón, máximo del segundo escalón. ¿De acuerdo? La proyectura, es decir, esta distancia o descansillo debe ser mayor o igual a cero, es decir, nunca puede estar por detrás. ¿De acuerdo? La anchura libre de entre zancas, así como los guardacuerpos, deben estar medidas entre 500 y 800 milímetros, pero preferiblemente siempre 600, ¿vale? En un tramo individual, la contracuella debe ser constante, en la medida de lo posible. En el caso de que no sea posible, mantenerla constante entre el nivel de partida y el primer escalón se puede reducir con máximo 15%. Lo mismo que antes, ¿vale? La altura de los escalones debe ser la misma en todos los escalones de ese tramo, solamente puede variar un 15% arriba o abajo la altura del primer escalón. La altura libre debe ser como mínimo 2.300 milímetros, ¿vale? 2,30 m. El espacio libre, 850 milímetros. Y la altura de la escalera, como hemos dicho antes, se mantiene lo mismo. El tramo no puede ser más alto de 3 metros. ¿De acuerdo? Los guardacuerpos para este tipo de escalas. Bueno, si la altura de la posible caída es superior a medio metro, como antes, es obligatorio, se debe instalar un guardacuerpos si la separación de una plataforma y la estructura de una máquina o de una pared es superior a 180 milímetros, es decir, cuando tengo una apertura de más de 180 milímetros, hay que utilizar y poner el guardacuerpo, o si la protección de la estructura no es equivalente a un guardacuerpo. No obstante, se debe instalar una placa de base o un rodapié y la separación de la plataforma y la estructura adyacente es superior a 20 metros. Es decir, ejemplo más claro que lo vayan a entender más fácil. Si la plataforma la tengo paralela a una pared, si esa pared la tengo a más de 20 milímetros, tengo que montar el rodapié, ¿vale? Si es menor, no hace falta montar rodapié, ¿vale? La altura mínima del guardacuerpo debe ser 1.100 milímetros y la altura del pasamano tiene que ser menor o igual a 1.100. El pasamano debe ser paralelo a la línea de huella, ¿vale? Esto para aprovechar siempre el guardacuerpo, ¿vale? Para aprovechar el pasamano del guardacuerpo, bueno, pues al final el montante superior del guardacuerpo es el mismo que el pasamano. El guardacuerpo debe incluir al menos un listón intermedio, ¿vale? Otra protección equivalente, el espacio libre entre el pasamano y el listón intermedio, así como entre el listón intermedio y el rodapié, no debe ser superior a 500 milímetros, ¿vale? Esto vemos aquí. La altura hemos dicho que debe ser mayor o igual a 1.100 y el intermedio debe ser menor a 500 milímetros. Si esta altura es más y no, o sea, y tenemos dos huecos de 500, pues habrá que poner tres listones intermedios. Si se utilizan montantes verticales en lugar de un listón intermedio, el espacio libre horizontal entre montantes debe ser como máximo 180, ¿vale? Y en la plataforma, así como en los descansillos de escaleras, se debe instalar un rodapié de altura como máximo 100 milímetros desde el nivel de circulación y a 12 milímetros como máximo del borde, ¿vale? Es decir, plataforma, pues la altura a la que debe empezar el rodapié máximo es 12 milímetros y la altura del propio rodapié, pues
tiene que ser como mínimo de 100. ¿De acuerdo? En el caso de un pasamano discontinuo, que es este ejemplo que vemos aquí, bueno, pues tenemos que tener entre 120 y 50, y aquí explico por qué. Si no está redondeado, ¿vale? El pasamano, el espacio libre entre dos segmentos no debe ser inferior a 50 ni superior a 120, ¿vale? Tiene que estar en ese rango. Si es redondeado, como es el caso, pues esta distancia se tiene que reducir de los 50 a los 80, ¿vale? Porque por aquí tendríamos más riesgo de caída, digamos. Las medidas son iguales, las medidas de la altura que tiene que estar el guardacuerpo, la distancia de los litros intermedios, la altura del rodapié, todo esto es igual, ¿vale? Si se debe instalar un guardacuerpo, si la altura a salvar es superior a medio metro, ya hemos dicho antes, y vale, si existe un espacio lateral adyacente a la zanca superior a 120 milímetros, ¿vale? Es decir, si tenemos más de 1,5 metros, perdón, de 120 milímetros, eh, hay que colocar el guardacuerpo. El espacio entre el pasamano y la zanca debe estar cerrado al menos con un listón intermedio o un dispositivo equivalente. El espacio libre entre el pasamano y el listón intermedio, así como entre el listón intermedio y la zanca, no debe ser superior a 500 metros, ¿vale? O sea, al final es seguir un poco lo que hemos hablado antes. Aunque sea un guardacuerpo de una escala, que claramente no tiene una inclinación, pues la distancia esta es la misma. El rodapié también tiene que ser mayor o igual a 100 como antes, y la altura del pasamano, pues, se mantiene, ¿de acuerdo? La única variedad con respecto a esto es que desde la nariz del escalón hasta la altura del pasamano, pues, tiene que hacer un vídeo entre 100, o sea, perdón, entre 1 metro y 900 metros, ¿de acuerdo? Y bueno, nos guiamos también en esto. Si es un pasamano que está en una pared, pues la separación tiene que ser mayor o igual a 75 milímetros. ¿De acuerdo? Bueno, esto también lo especifica esta norma, pero como también se habló ya de la norma 131-7, ¿vale? De las escaleras con plataforma, que también hicimos un webinar en su día. Bueno, pues es lo mismo, ¿vale? O sea, al final el tramo de ascenso es el mismo y viene estipulado por esta norma, ¿vale? Según los grados de inclinación del montante o del tramo de ascenso, bueno, pues la separación al montante pues viene recogido aquí, ¿vale? 95 grados 625 milímetros, 50 500, 95 365, ¿vale? Eso al final viene normalizado según la distancia. Bueno, el pasamanos debe comenzar a una distancia máxima de 1 metro desde el comienzo, desde el suelo, desde el comienzo del ascenso. Lo que hemos hablado antes, las puertas con cierre automático. Para el caso de personas Para el paso de personas se debe utilizar una puerta de cierre automático que reúne los requisitos de los guardacuerpos adyacentes, es decir, la altura debe ser la misma, la distancia entre el pasamano o el montante superior y un intermedio tiene que ser menor de 500, todo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, aquí la diferencia es que no necesita rodapié, ¿vale? Que bueno, que el sistema de cierre automático se puede conseguir a través de fuerza de gravedad o por un muelle, diferentes sistemas. Eh, se mantendrá siempre en posición cerrada pero no bloqueada. Eh, vale, bueno, el cierre tiene que ir contra un tope firme para evitar que los usuarios caigan a través de la apertura empujada, ¿vale? El espacio entre la plataforma, que está acotado bien aquí, debe ser de altura menor a 500 milímetros, ¿vale? Vale, lo único aquí que es que no veo lo que ponga, pero bueno, al final es eso, que en esta apertura, ¿vale? No se debe colocar el plinto, es decir, el plinto debe acabar donde comienza la puerta y donde termina la puerta. Y este espacio tiene que estar libre de plinto. Bueno, y por último, vamos a ver la parte 4 que va sobre las escalas fijas. Vale, pues un sistema de escala fija es una instalación de al menos un tramo de escala, un dispositivo anticaídas cuando sea apropiado, así como descansillo y o plataforma. Ahora vamos a ver cuándo se tiene que utilizar cada uno. Existen dos tipos de estas escalas. Escala de dos montantes, ¿vale? Que es una escala que es fija y cuyos peldaños están dispuestos entre los dos montantes a los que están unidos, bueno, dos montantes paralelos con el daño entre medias. O escala de un montante, que es una escala fija y cuyos peldaños están unidos a una y otra parte del montante, es decir, el montante central y los peldaños a cada lado.
El tramo de escala es la parte continua de la escala fija entre la zona de salida y la zona de llegada. En el caso de escala sin plataforma o entre la zona de salida o la zona de llegada y la plataforma más próxima. O entre descansillo o plataforma de descanso sucesiva. Es decir, el tramo de escala es hasta el primer nivel, ya sea salida, perdón, entrada y salida, o por tramos, que sería un tramo, dos tramos, tres tramos. ¿De acuerdo? La altura franquear del sistema de escala, es decir, la altura total, sí sería la altura total desde el suelo hasta el nivel que vamos a alcanzar, de igual que tengamos 3 4 5 tramos, siempre la altura va a ser el total, ¿vale? De desembarco. Y la altura de un tramo de escala, pues la altura que hemos hablado de los tramos, ¿vale? Esa es la diferencia. Protección anticaída es una medida técnica para eliminar o reducir el riesgo de caída de las personas desde las escalas fijas, ¿vale? Hay diferentes. La jaula de seguridad es uno de ellos, un dispositivo protector con forma de jaula fijado permanentemente a la escala para reducir el riesgo de caída de personas de la escala. Ahora vamos a ver en detalle más la jaula de seguridad. Y el otro tipo son los dispositivos anticaída deslizantes con línea de anclaje rígida, es decir, dispositivos anticaída, ¿vale? Que muchos lo conoceréis. Son equipos que permanecen fijos en la escala y que se utilizan en combinación con un equipo de protección individual, es decir, en el propio montante o una estructura paralela o una línea de vida vertical tenemos un sistema retráctil, por ejemplo, y bueno, trabajando con un arnés se engancha ese sistema retráctil que va paralelo a la vertical de la propia escalera y lo que hace es que en caso de caída, bueno, pues evita la caída hasta el suelo. Zona de salida, esto siempre crea un poco de confusión. La zona de salida es la entrada, es decir, la zona de salida es donde empezamos a, a escalar, ¿vale? O sea, a ascender. El nivel inferior del entorno de la plataforma intermedia, desde el cual una persona comienza a subir la escala fija o sistema de escala. Y la zona de llegada es la de salida. ¿Por qué la confusión? Porque la entrada que es cuando llego, cuando salgo, ¿vale? La entrada es, digamos, la entrada de la escala. Y la salida es cuando salgo de la escala. Aunque se confunda entre zona de salida y salida. Yo recomiendo siempre, bueno, pues cuando hablamos zona de llegada, zona de desembarco, ¿vale? Que es donde desembarco y ya abandono la escala. El descanso intermedio, bueno, pues la estructura horizontal entre dos tramos. Aquí se ve claro el ejemplo, ¿vale? Dos tramos consecutivos utilizados con escala con tramos intercalados diseñados para cambiar de tramo o para descansar, ¿vale? Plataforma intermedia, la misma función o el mismo fin, pero son estructuras horizontales entre dos tramos de escala consecutivos diseñadas para permitir que más de una persona al mismo tiempo cambie de tramo o descanse en el sistema de escala. Es decir, descansillo para una sola persona y una plataforma, bueno, pues ahora también las veremos, pueden transitar varias personas a la vez. Las plataformas de descanso son estructuras horizontales de un único tramo de escala diseñadas para permitir que más de una persona al mismo tiempo descanse en el sistema de escala, como explicado antes. Y ahora vienen diferentes peculiaridades. Por ejemplo, el descanso móvil, o una zona equipada con las requeridas medidas de seguridad diseñadas para incitar a que el usuario del sistema de escala pueda descansar pero no intercambiar. Por ejemplo, hay escalas fijas que a lo largo de la escala pues tienen diferentes plataformas abatibles que, por ejemplo, si llega por aquí, pueda abrirla y descansar en ella, ¿vale? También lo vamos a ver más adelante. La plataforma de acceso es la estructura horizontal de la zona de salida o desembarco, como ya he dicho antes, o la zona de llegada, utilizada por una persona como medio de acceso a un sistema de escala. Trampilla es la escotilla destinada a ser abierta temporalmente para proporcionar el acceso a través de una plataforma o a través de una estructura horizontal. Primero lo veremos. Normalmente, cuando comienza las aulas, pues se pone un sistema, una trampilla, para que puedan acceder. También se ven en las plataformas, cuando la escala está dentro de la plataforma, bueno, pues un trampillo que se abre, desembarcamos en ella y después la cerramos, ¿vale? Igual que el sistema de andamio de escala por interior. Eh, y a la diferencia entre un usuario sin formación y uno bien formado. Sin formación, personas sin experiencia en el uso de dispositivos anticaída. Bien formado, personas con conocimiento y experiencia en el uso de dispositivos anticaída. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, al final estas escalas fijas están diseñadas para que sean seguras, siempre que se tenga formación y conocimiento de cómo usarlas. ¿De acuerdo? Muchas tendrán jaulas de seguridad, hay que saber cómo utilizarlas, o tendrá sistemas anticaídas, que ya tienen conocimiento de cómo funcionan. Bueno, al final un poco un medio en el que se necesita cierta formación y cierto conocimiento. Vale, requisitos generales de estas escalas. Bueno, aquí vemos muchas medidas, lo voy a ir explicando una a una. La separación
una de las cosas que rige la norma, bueno, pues la separación, ¿vale? La separación entre la escala y cualquier otra obstrucción permanente, va a ser aquí. La separación entre la escala y cualquier obstrucción permanente o obstáculo debe ser medida de la cara frontal de los peldaños, aquí. Eh, vale, por parte de la escala, delante de la escala, como un mínimo 650 milímetros, donde hay obstáculos tales como tuberías, cruces o bandejas, ¿vale? Por detrás de la escala, a menos de 200 milímetros, ¿vale? Eso de aquí para acá, a menos de 200 milímetros, y donde hay obstáculos tales como tuberías o cruces de bandejas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, ¿vale? Medidas de la escala posterior de los peldaños por detrás de la escala, al menos 75 milímetros, ¿vale? Que es lo que sobresalga, y excepto el peldaño superior, que debe estar entre 60 y 75, es decir, el desembarco, digamos, como máximo, la apertura que debe de haber, tiene que ser entre 60 y 65 milímetros. Esto también lo vamos a ver más adelante. Dispositivo de protección anticaída, lo que hemos hablado antes. Existen, bueno, existen dos tipos generalmente, ¿vale? Son obligatorios cuando la escala sea más de mayor o igual a 3 metros, ¿vale? Y la escala está equipada con uno de estos dos tipos. Las jaulas de seguridad, que tenemos aquí, que la jaula es una medida que está siempre presente y el nivel de seguridad efectivo es independientemente de la actividad del operador, por lo tanto es la elección preferida. Y la de dispositivo anticaída deslizante con línea de anclaje rígida, dispositivo anticaída, es un cable, no sé si se aprecia aquí, pero es un cable que tenemos aquí, una línea de vida, la que se engancha el trabajador, que es un dispositivo anticaída, es solo efectivo si el usuario elige utilizarlo. Si se utiliza un arnés con un sistema de enganche incompatible con un dispositivo anticaída deslizante, con línea de anclaje rígida, existirá un riesgo de caída. Vale. ¿Por qué siempre prefiero las aulas? Bueno, las aulas, digamos que por inercia del propio trabajador al caer, se va a frenar siempre, ¿vale? Porque digamos que el trabajador se va a poder sujetar a estas aulas y no va a caer de espalda. Problema de hecho, la experiencia, bueno, me dice que siempre pasan cosas que con esto no pasa. Se me olvida engancharme, llego al descansillo y el siguiente tramo de escala fija se me olvida engancharme y ya estoy a más altura y encima no estoy enganchado. El propio cable del retráctil lo tengo suelto y lo puedo pisar, puedo resbalar. Al final siempre digamos que la opción preferida es esta, ¿vale? Por varios motivos. Lo que hemos hablado antes, los descansillos. Igual que antes de los escalones, tenía que haber un descansillo cada 3 metros, pues aquí igual. ¿Qué pasa? Que estos descansillos son diferentes. Lo explicamos. Sistema de escala a una altura total entre, o sea, más de 3 metros y menor o igual a 10 metros. Estos sistemas de escala deben diseñar como sigue. Los tramos intercalados con una altura máxima de tramos, altura H, de 6 metros, equipados con una jaula de seguridad. Los de un único tramo equipados con una jaula de seguridad. Los de un único tramo equipados con un dispositivo anticaída deslizante, con línea de anclaje rígida, dispositivo anticaída. Vale, estas serían las tres opciones que tenemos. Si no es posible utilizar una jaula, se debe proporcionar un equipo de protección individual, por ejemplo, un dispositivo anticaída. Es decir, como hablaba antes, siempre una jaula de seguridad es lo que se recomienda y es lo que debe priorizar. Que no se puede, pues sería un dispositivo anticaída como, por ejemplo, un sistema retráctil. ¿De acuerdo? Eh, Luego, el sistema de escala de una altura total que ya sea mayor a 10 metros, bueno, pues el sistema de escala deben diseñarse como sigue. Estos ya son más peligrosos porque la altura claramente mayor, pues los daños pueden ser más severos. Los de tramos intercalados con una altura máxima de tramo H no deben de ser más de 6 metros, ¿vale? Y deben estar equipados cada tramo con una jaula de seguridad. Los de tramos intercalados equipados con dispositivo anticaída y los de un único tramo equipados con un dispositivo anticaída, ¿vale? O sea, serían al final lo mismo que el anterior, pero sabiendo que la altura es mucho mayor. Para los usuarios de información solo se deben proporcionar tramos intercalados con una jaula de seguridad. Si no es posible utilizar una jaula de seguridad, se debe proporcionar un equipo de protección individual. Importante. Siempre prioriza la jaula. ¿De acuerdo? Requisitos generales de estas escalas fijas. Bueno, pues la separación de peldaños, o bueno, la anchura de peldaños, que es la distancia entre los dos montantes, o la anchura de, si fuese un solo montante, la anchura que debe tener el peldaño, debe ser constante, ¿vale? O sea, perdón, la altura de peldaño tiene que ser entre 225 milímetros y 300, ¿vale? La anchura, esta cosa que viene aquí, ¿vale?
debe estar entre 600 y 400, 400 como mínimo, 600 como máximo, ¿de acuerdo? Eso es anchura libre, es decir, de montante a montante, no por fuera del montante y por este lado del montante, sino interior, ¿vale? Y de profundidad, bueno, pues el peldaño tiene que ser como mínimo 20 milímetros. Existen peldaños curvos, existen peldaños inclinados en forma de triángulo, bueno, existen diferentes peldaños. Siempre se recomienda el rectangular y tiene que ser mayor o igual a 20 milímetros, ¿de acuerdo? Lo que he dicho antes, también puede ser de un solo montante. ¿Qué nos dice la norma? Bueno, pues al final que la altura tiene que seguir siendo constante y entre 225 y 300 milímetros, un peldaño y otro, entre uno y otro. El espacio libre del peldaño, es decir, la anchura del peldaño, tiene que ser como mínimo 150 y hasta 250 como máximo. Y la anchura del montante tiene que ser menor a 80, o máximo tiene que ser 80 milímetros, ¿vale? Esto para poder, digamos, cómodamente poder poner el pie derecho en un lado y el pie izquierdo a otro, ¿vale? Peculiaridad de estos peldaños, bueno, pues que tienen la terminación exterior, ¿vale? Para no resbalar, tiene que tener un saliente de una altura como mínimo de 20, ¿vale? Mayor o igual a 20 milímetros. Zona de salida y llegada también está normalizado, ¿vale? La zona de salida, es decir, cuando entramos, abajo de la escalera, la separación entre la zona de salida y el peldaño más bajo debe ser mayor o igual a 100 milímetros y menor o igual a 400 milímetros, ¿vale? Esto sería aquí abajo. La zona de llegada o salida en la parte superior del peldaño o escalón más alto debe estar posicionado al mismo nivel que la superficie de la zona de llegada. Esto también lo hemos visto en las otras escaleras, ¿vale? O los escalones. Y la escala puede tener una salida frontal o una salida lateral a la zona de llegada. La anchura de la abertura de acceso debe ser mayor o igual a 500 milímetros y menor o igual de 700. Es decir, el desembarco puede ser hacia adelante o hacia un lado, ¿vale? Existen plataformas de trabajo que, bueno, que están a un nivel y la escalera, digamos, va paralela a la pared y la plataforma, por lo tanto, sale en perpendicular, ¿vale? Pues el desembarco sería hacia un lado, no sería de frente. La puerta de cierre automático, ¿vale? Que se podría instalar arriba, debe evitar la caída a través de la abertura del acceso en la zona de llegada desde una plataforma de acceso. La abertura se debe equipar con una puerta de cierre automático, ¿vale? Es decir, cuando exista este riesgo, pues se debe. Sobre todo en las caídas horizontales, es decir, en las plataformas, lo que hemos hablado antes, que tienen una abertura, pues ahí debe haber una puerta de cierre o un descanso o una trampilla, que es lo que vamos a hablar ahora, que es cuando sea necesario, una plataforma puede tener una abertura que permita el acceso y la salida de una escalera por debajo de la plataforma. Esta abertura se debe cerrar con una trampilla, es decir, si la escalera, el desembarco es hacia adelante o hacia el lado, se debe utilizar una puerta y cuando el desembarco está justo en la vertical, es decir, la propia escalera está debajo de la plataforma o de la zona de desembarco, pues se debe utilizar la trampilla. Vale, ya vamos acabando. Lo que hemos hablado antes, los guardacuerpos, bueno, pues, bueno, perdón, el cuerpo. Los de seguridad, que se llaman en el caso de las escalas fijas, son dos principales de protección anticaída y, bueno, una cámara de seguridad que está equipada con aros horizontales, ¿vale? Asociado con los elementos verticales, la distancia entre dos aros debe ser menor o igual a 1500 milímetros y la distancia entre dos elementos verticales de las aulas debe ser mayor o igual a 300, ¿vale? Aquí lo explica. Está compuesto por diferentes aros horizontales, ¿vale? Que van sujetos a la propia estructura de las aulas y al propio montante. Y la separación entre estos aros debe ser como máximo 1500 milímetros. Y los elementos verticales, que son las perillas que van hacia abajo, bueno, pues como máximo tiene una apertura de 300 milímetros. El hueco en el interior del aro de las aulas de seguridad debe ser entre 650 y 800, es decir, el radio, digamos, no suele ser una superficie totalmente circular, pero bueno, el hueco que queda dentro tiene que estar medido entre los 650 y los 800. Y esto aplica tanto a las aulas circulares como a las aulas no circulares, ¿vale? Que hay aulas que son simplemente un círculo y otras que tienen una razón ovalada o demás, ¿vale? Importante, en la medida, digamos,
perpendicular a la pared o a los montantes, esta distancia también tiene que ser de entre 800 y 650. Lo digo porque muchas veces, bueno, pues estos aros de seguridad, si lo hacemos redondo completamente, nos pegamos más al montante y al final la distancia que tenemos desde la cara de la escalera a la espalda de la jaula es inferior y no tenemos un acceso cómodo. ¿De acuerdo? Y por último, las plataformas de descanso, ¿vale? Que son las plataformas que hemos dicho que puede ser desembarco. La norma nos dice que la longitud entre una escalera, un acceso a una escalera y el acceso o salida a la otra escalera tiene que ser mínimo de 700. Esto está pensado, bueno, pues para que el trabajador no sea salirse y subirse directamente. Tiene una altura mínima de 700. Aparte también evitamos el riesgo del que cuando la persona baja por aquí no vaya a tropezarse y salirse por aquí, ¿vale? Entonces, esta distancia está normalizada y tiene que ser mayor a 700. Y la anchura de la plataforma, bueno, como hemos dicho antes, pues también tiene que ser como mínimo de 500 milímetros. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que haya quedado las cosas claras y que haya sido útil y de interés. Y bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿vale? Que he visto algunas cosas, unos comentarios por el chat, pero no he podido estar atento, así que ahora pasamos al chat, ¿vale? Y iré respondiendo. Muchas gracias, José María. La verdad que, bueno, pues de verdad que muy instructivo, muy interesante todo lo que nos has comentado, porque, bueno, pues, insisto que son temas, bueno, o son cuestiones muy técnicas de las cuales desconocemos. Voy a ser muy rápido, José María, si me lo permites, te voy a lanzar directamente las preguntas porque tengo bastante prisa. Os tengo que dejar que tengo otro compromiso. Y además, quería además de no marcharme sin comentar un tema que estamos comentando en el chat que es bastante polémico, que es el punto en el cual la norma da a elegir en las escalas verticales, da a elegir entre jaula o crinolina, llamarlo como queráis, y línea de vida vertical. Bajo mi punto de vista, bajo mi criterio técnico, como técnico de operación y bajo mi experiencia, yo bueno, pues me dedico a dar formaciones también de altura, plataformas elevadoras, además. Entonces creo que conozco bastante bien el sector. Bajo mi punto de vista es una metedura de pata. Siempre lo he defendido, el que una norma como esta deba elegir entre, bueno, entre la jaula y un sistema anticaídas. Para mí es una metedura de pata. De hecho, lo estamos comentando en el chat. En algunos países está prohibida la crinolina, la jaula. ¿Por qué? Bueno, pues no tenéis más que investigar en Internet, en YouTube. Hay demostraciones con dummies en los cuales, pues, realmente la crinolina, según como sea la caída, obviamente, pues, bueno, sí te puedes echar para atrás y te para, pero es que una caída en la cual tú te escurres del escalón que estás pisando, la caída es en vertical, no va a ser una caída para atrás. Por tanto, vamos, en los vídeos con dummies que existen en Internet, en YouTube, podéis explorar un poquito, veréis bueno, que esa quinolina al final acaba amputando brazos, piernas, etcétera, ¿no? Y acaba provocando un accidente bastante grave e incluso mortal. Es por eso que, bueno, yo, esto, por supuesto, al final, somos técnicos en prevención, todos los que estamos aquí, la mayoría creo que sí. Entonces, la mayoría, pues bueno, pues al final un técnico de prevención tiene que evaluar los riesgos y tendrá que determinar, al margen de lo que diga la norma técnica, tendrá que valorar si, con independencia de si tenemos o no tenemos jaula, hay que instalar protección anticaídas. Bajo mi punto de vista, mi criterio, insisto, es un criterio técnico que tengo yo. La protección anticaídas debe ir siempre. En el momento que tengamos una caída, un riesgo de caída que supere los 2 metros de altura, bueno, pues la protección anticaídas debe estar ahí. Dado que, por supuesto, no podemos, bueno, pues no podemos cumplir con la norma en el sentido de que no podemos evitar la caída en este caso. Que es lo que dice ahí en la norma. Si no podemos evitar la caída, hay que hacer uso de un sistema anticaídas. En este caso, pues corresponderá hacer uso de arnés anticaídas, bueno, sujeto a línea de vida vertical o anticaída retráctil. O doble gancho. También existe la opción de ascender la escalera haciendo uso de doble anclaje, de cabo de doble anclaje. En fin, opciones varias, pero insisto, mi criterio, y creo que la mayoría estaremos de acuerdo en esto, mi criterio es que tengamos o no tengamos jaula, deberíamos de ascender siempre
con un sistema anticaídas. Creo que, en fin, la gran mayoría de los técnicos con los que he tratado esta cuestión estamos de acuerdo en ese aspecto. Otra cuestión aquí bastante, digamos, controvertida, porque bueno, sí es cierto que tenemos una norma que deja claro que, bueno, a partir de 2 metros de altura necesitamos una protección anticaídas, eso está claro, ¿no? Pero hablando de la inclinación de las escaleras, ¿no? Esto sí que es una cuestión que yo lanzo ahí al aire para que sea debatida, porque lo que no hay ninguna norma, lo que no regula ninguna norma es a partir de qué inclinación de la escalera, sería necesario subir, bajar con una protección anticaídas, ¿vale? No hay ninguna norma que lo determine. Es una cuestión, creo que bastante, en fin, quedaría para una sesión, otro seminario, otro webinar, porque, en fin, a mí, al menos a mí se me plantea esa duda, esa cuestión. Oye, igual pues habrá criterio técnico, bueno, cada técnico será libre de opinar. Otro tema que a mí escuchando tu ponencia, José María, se me plantea también, que me llama mucho la atención que siempre las normas técnicas, desde un punto de vista, vamos, con todo el sentido del mundo, quiero decir, establecen bueno, que la altura de la bala superior de una barandilla que tiene que tener una altura mínima de 1,10 m. Sin embargo, tenemos un Real Decreto, el Real Decreto 486 del año 97, que nos dice que la altura mínima tiene que ser de 90 centímetros. Y, oye, no sé, a lo mejor es que en el año 97 éramos todos más pequeñitos. Teníamos una estatura mucho menor y ahora en el año 2024 hemos crecido bastante, ¿no? De forma exponencial. Pero es una cosa que siempre nos ha llamado a los técnicos la atención y, por supuesto, oye, cuanto más alta sea la bala superior, por supuesto, más protección. Entonces, bueno, es lo lógico, ¿no? En este caso, la norma técnica, pues oye, habría que, bajo mi criterio, bajo mi punto de vista, vamos, debemos de seguir al pie de la letra esa norma, lo que respecta a la altura de la barandilla. Bueno, esas son mis apreciaciones personales. Como digo, te voy a comentar, José María, pues las preguntas que han comentado los protagonistas al final, que son los asistentes, ¿vale? Yo simplemente quería hacer esas matizaciones. ¿Vale? Pero en fin, vamos a comentar las preguntas que os han lanzado. Te lanzo, José María, ya digo, te lanzo todas las preguntas que nos han realizado en el chat, ¿vale? Y Claro. si te doy mucho, yo os tengo que dejar, ¿vale? Por ejemplo, mira, pues Elizabeth comenta si la puerta de cierre automático es obligatoria en las plataformas móviles y a partir de qué altura. Y también le gustaría conocer algún ejemplo de cada tipo de escalera bajo esta norma. Creo que las has mostrado al principio, José María, pero bueno, no sé si las puedes volver a mostrar. Eh, y luego también Elizabeth al mismo tiempo comenta que cuál es la norma que aplica para la instalación de las escaleras verticales fijas en traselevadores, en los traslos, ¿no? Los cuales tienen una altura hasta 40 metros cuadrados, hasta 40 metros, perdón. ¿Cuál es el material ideal para este tipo de escaleras? Y luego, bueno, y ya, yo creo que, en fin, ya está, bueno, luego está la cuestión controvertida que hemos estado hablando, el tema de las jaulas, ¿no? Jaulas sí, ¿vale? Y no veo más. No veo más preguntas. Todo el resto de preguntas están relacionadas precisamente con la polémica Sí, de la polémica de... la fábula, por lo que estoy viendo. ¿De acuerdo? Así que lo siento mucho, compañeras, compañeros, ¿vale? Pero yo no me puedo quedar más. Os dejo con el auténtico protagonista, el experto, que es José María. Muchas gracias a todos por asistir y gracias también por haberme dado esta oportunidad. ¿Vale? Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. A ver, bueno, abriendo un poco el melón o el debate que está Carlos, es verdad que al final, bueno, la disputa entre las aulas, el sistema anticaída, retraso y demás, como norma, ¿vale? Nos dicen esto, ¿vale? Que la jaula de seguridad debe predominar. Es verdad que si, pensando y por experiencia y cosas que he visto, bueno, al final una cuerda o una linga o cualquier sistema de enganche, corremos el riesgo de pisarla y tener un resbalón. Pero si resbalamos por otro motivo, pues al final no tenemos ese enganche, es decir, un poco contradictorio. Sí que es verdad que la ley obliga, perdón, la norma, que la 14.122, obliga a poner un guardacuerpo a partir de 3 metros como instalación. Es decir, nosotros como fabricante, bueno, pues tenemos que fabricar este tipo de escalera y obligatoriamente la norma nos dice que tenemos que poner un guardacuerpo a partir de 3 metros. Un compañero ha comentado por ahí que el Real Decreto
no sé si ha dicho 486 o, bueno, es un Real Decreto, sí, 486, que dice que a partir de 4 metros, efectivamente. Es el mismo caso y enlazo con el tema de que también ha dicho Carlos, la altura de la barandilla. Hay normas, reales decretos, normas técnicas de prevención que se contradicen. Y el problema no es cuando se contradicen, es cuando una dice una cosa y otra dice otra. Es decir, se contradicen en, por ejemplo, datos de a partir de 3 metros, a partir de 4 metros. Bueno, no pasa nada, te va a la más restrictiva, que en este caso es 3 metros de como mínimo, o sea, a partir de que tenemos que poner el cuerpo y la altura de la barandilla que tiene que estar 1,10 m. Nada, ponemos la más restrictiva y nos curamos en salud, ¿no? Como se dice. Perfecto. El problema es cuando se contradicen. Uno dice una cosa y otro dice otra. Yo bueno, como experto a lo mejor en escaleras, pues sí te digo que si se puede utilizar mejor los dos. Problema, podemos tener complicaciones para estar en una línea de vida fija, en una jaula. También ha comentado un compañero que las torres de comunicaciones es utilizar el pulpo para irse enganchando tramo a tramo. Bueno, al final, como los que tendréis, bueno, los técnicos que compañeros que entenderéis, mientras más medios, mientras más protecciones, mientras más medios auxiliares de protección, todos los EPI posibles, mientras más cosas, mejor. Entonces, mi recomendación es, nosotros como instaladores montamos las aulas, técnicos que se utilicen medios auxiliares como arnés anticaída, sistemas de enganche, retráctiles, líneas de vida verticales, pulpos, todo eso, bueno, pues al final siempre va a ser mejor, ¿no? Que el trabajo esté protegido por diferentes medios, nunca viene de más, ¿de acuerdo? Eso enlazando un poco el sistema de, o sea, el tema de las aulas y el sistema de anticaída, la disputa esa y la altura de la barandilla. Después, también ha comentado Carlos el problema de las escaleras, el uso de sistemas de enganche, de, bueno, NES y demás, para inclinación de escaleras a más de 3 metros. Bueno, no recuerdo cuál Real Decreto, si es una nota técnica de prevención. La nota de prevención, como sabréis, bueno, pues son consejos técnicos y los Real Decretos, si son ley de obligatorio cumplimiento. Dice que tenemos que utilizar un sistema anticaída a partir de 3 metros. Vale, pero bueno, al final también está la disputa de barandilla sí, barandilla no. Vale. Mi experiencia me dice que al final tenemos que salvar la caída obligatoriamente en todo el perímetro a más de 3 metros, perdón, a más de 2 metros, trabajo en altura a más de 2 metros, pero por ejemplo, ahora nos dice que para la plataforma a más de medio metro, pues tenemos que tener ya guardacuerpos. Bueno, pues al final es lo mismo, ¿no? Si podemos evitar la caída, sea de medio metro, sea de 2 metros, siempre vamos a optar por poner ese tipo de barandillas y cualquier protección perimetral, ¿no? La escalera es igual. Si yo tengo una escalera con un guardacuerpo, incluso con escaleras que no son totalmente verticales, pero son, aquí tenemos varios productos que tenemos una jaula para evitar la caída lateral o hacia atrás. Bueno, pues al final es lo mismo, ¿no? Si estamos a más de 3 metros y podemos tener un punto de anclaje externo que nos da seguridad al trabajador, si el trabajador va a realizar un trabajo prolongado en el tiempo, pues siempre será recomendable, por supuesto. Otra, no decía, el tipo de escalera. Sí, mira, si quieres, te vuelvo a enseñar, porque no tengo preparado otra, pero si quieres te puedo enseñar los ejemplos que he puesto al principio y te digo qué tipo de escalas serían, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ¿vale? El primer caso, bueno, pues sería una escala de escalones. ¿Por qué escalones? Bueno, porque el peldaño es más ancho, el ángulo de inclinación son de 45 grados, entonces esto sería una escala de escalones. Parte 3, ¿vale? Eh, en este tipo de escalera, ¿vale? Es una inclinación mayor, tiene peldaños en vez de escalones, sería la parte, también una escalera de parte 3 pero con una especie diferente. Esto sería una plataforma de trabajo, una pasarela de trabajo, un medio también de acceso y demás, sería la parte 2, ¿vale? Plataforma de pasarelas. Y esto sería una escala fija, una escala vertical, que es la parte 4. Son un poco los cuatro productos así más diferentes que pueden definir cada parte. La parte uno, bueno, es la selección de medios, ya sea rampa, ya sea escalera de escalones, que en este caso, ya sea escala con una inclinación entre 45 y 60 grados, o ya sea una escala fija o plataforma pasarela, ¿vale? Entonces, bueno, espero también un poco responder esa duda. Y los cierres de apertura automático, me ha dicho, si no recuerdo mal, en las plataformas o pasarelas. Enlazo con el tema de antes. Toda la seguridad que pongamos, bienvenida es. Si, por ejemplo, tenemos una apertura en un cierre perimetral y tenemos una apertura justo en una
un desembarco, una escala fija o cualquier pasarela, plataforma, cualquier perímetro, siempre tenemos que salvar, digamos, todo el límite perimetral. Por lo tanto, el cierre de apertura automático siempre se debe poner, ¿vale? Sobre todo es obligatorio cuando la caída, una escala vertical, por ejemplo, no tiene guardacuerpo. Imaginemos una escala fija que no llega a 3 metros, que se queda en 2,80. Pero la pasarela, o sea, no tenemos guardacuerpo, por lo tanto tenemos el desembarco de la escala, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Tenemos el desembarco de la escala con esta plataforma, pero no tenemos la estructura de guardacuerpo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Claramente poner una puerta de cierre automático, porque si la pasarela está aquí arriba, el trabajador no tiene ni cierre de apertura ni tiene la jaula, entonces estaría totalmente al vacío. ¿De acuerdo? Eso es un poco la explicación. Siempre los cierres perimetrales, tanto con guardacuerpo, con barandilla, con pasamanos o con un cierre de apertura en caso que tenga que ser una apertura, siempre es obligatorio y recomendado. ¿Vale? ¿Algunas preguntas más? Perdón que no he ido leyendo mientras hablaba, entonces, bueno, si me la podéis volver a escribir o mencionar. Link de asistencia, ¿a qué te refieres? ¿A dónde subiremos las diapositivas? Sí, las subiremos, bueno, en las redes sociales publicaremos dónde se suben, si no mis compañeras del departamento de marketing también puede decirte dónde se subirán, ¿de acuerdo? Yo voy a subir esta diapositiva tal cual y bueno, aparte dejo por aquí mi correo por si cualquiera tiene otra duda que me quiera preguntar en el futuro, bueno, siempre es posible, ¿vale? Lo dejo por aquí, ¿vale? Por si os sale alguna duda en adelante con este tema o con otros temas, bueno, pues ahí podéis consultarme. Vale, tema materiales. No he hablado de ella porque, bueno, al final esta norma se centra más en los aspectos de requisitos de dimensiones y demás que los materiales. Para todas las escaleras, para cualquier equipo de trabajo, bueno, los materiales eléctricos, hay que buscar, en caso de tener riesgo de eléctrico, ¿vale? Hay que buscar un material que sea dieléctrico, como bien dices. Por ejemplo, nosotros trabajamos con fibra de vidrio, ¿vale? Un material aislante, por lo tanto, se puede estar certificado y se puede trabajar con ellas. Lo mismo, las estructuras y demás, habría que seguir cumpliendo la norma, pero sí es verdad que el material puede ser, si estructuralmente se puede cumplir con la norma, se puede hacer en fibra de vidrio. Sí. ¿Algunas preguntas más que tengáis por ahí? Claro, como dice el compañero Ernesto, en un decreto específico de los materiales de los equipos de trabajo en trabajo eléctrico. Sí. Por ejemplo, nosotros trabajamos eso con el material de fibra de vidrio y hacemos diferentes productos que están para este tipo de trabajos, cumpliendo con la normativa de aislamiento y demás. En este caso es la fibra de vidrio. Bueno, ¿alguna pregunta más o nos vamos despidiendo? Como he dicho, ahí tenéis mi correo, también la proporcionado mi compañera y podéis escribirme cuando queráis, ¿de acuerdo? Vale, he visto una pregunta por ahí en cuanto a inspección o certificación. Vale, esta norma específica de estos materiales, de estos productos, bueno, de este tipo de escala, no lo estipula, ¿vale? Lo que sí estipula la ley es que todos los productos, todos los equipos de trabajo deben ser inspeccionados.
por personas cualificadas y con conocimientos, ¿vale? Pues deben ser revisados. Lo mismo es una escalera de una altura de 1,5 metros que cualquier otra escalera de 1 metro. Sí que es verdad que para el montaje de las escalas fijas, bueno, pues sí necesita una revisión más específica, pero en principio son equipos de trabajo que deben ser inspeccionados como el resto. Siempre que eso sí, siempre que los fabricantes aseguren que están fabricados con la normativa, por supuesto. Bueno, pues me voy despidiendo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Espero que haya sido interesante, ameno y fructífera toda esta presentación. Y bueno, nos veremos en el próximo webinar o en próximas ocasiones. Como he dicho antes, ahí tenéis mi correo y cualquier cosa, pues estamos en contacto. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos y buenas tardes.